Nos encontramos en la hoja 10, en la carilla B, anteúltimo renglón, en las últimas 4 palabras. Umigazar Rabbi Yehudá. Hasta aquí habíamos estudiado discusión en la Mishnah entre los sabios y Rabbi Yehudá si la persona debía hacer la inspección del Hametz, de los productos leudados, incluso una vez que llegó el horario prohibido para su consumo. Rabbi Yehudá había dicho que no se podía realizar, ya que tenemos miedo que la persona venga a comer, de encontrar algún producto, algún trozo de pan, va a venir a comer. De acuerdo a los jajamim, de acuerdo a los sabios, estaba permitido. Dice ahora el Talmud lo siguiente: ¿acaso es real que Rabbi Yehudá él decretó y sospechaba que quizás la persona va a venir a consumir del trozo de pan que le encuentre? Behatran, nosotros tenemos estudiado en otra Mishnah que habla, ¿sí?, en el tratado de Menahot con respecto a la prohibición de Hadash. La Torá nos dice en el libro de Vaikra, un libro de Levítico, en la Perashá, en la porción de Emor, nos habla y nos advierte de la prohibición de consumir de la nueva producción de trigos, trigo, cebada, etcétera, los 5 cereales que vamos a ver más adelante. Está prohibido de consumir de la nueva producción de ellos hasta que no llegue la festividad de Pesach y se traiga el Korban HaOmer, la ofrenda del Omer, que era una ofrenda que estaba hecha a base de granos de cebada. Ahora bien, hasta ese momento, que era el 16 de Nisan, al segundo día de Pesach, el día 16 de Nisan, culminado el Yom Tov, el día primero festivo de Pesach, ahí se traía, en esa fecha se traía esta ofrenda de Omer, y luego de la ofrenda del Omer se autorizaba automáticamente el consumo de la nueva cosecha. Ahora bien, ahí la Mishnah nos dice en el tratado de Menahot: Mishekaraba Omer, Yotzim, Umosim, Shuke, Yerushalayim, Shehem Meleim, Kemach Vekali. Una vez que acercaban y ofrendaban este sacrificio, esta ofrenda, realmente no era un sacrificio, eran vegetales, esta ofrenda del Omer, inmediatamente ya no podía salir a los mercados de Jerusalén y iba a encontrar que ya había mercadería preparada de la nueva cosecha, tanto harina, esos quemas, como calí, como harina hecha en base de granos tostados. Es decir, había dos tipos de mercadería: la harina propiamente dicha y los granos de trigo tostados. Pero aclara ahí la Mishnah que esto no estaba hecho con la aprobación y bajo la voluntad de los sabios. ¿Por qué? Así sostiene Rabbi Meir. ¿Cuál era el motivo que los sabios no estaban de acuerdo si ya está permitido a partir de ese momento consumirlo? ¿Por qué los sabios no estaban de acuerdo? Porque hay algo que es evidente: si nosotros ni bien ofrendamos este Omer, ya se puede consumir, e inmediatamente sacamos a la venta, eso quiere decir que previo a Pesach ya habían cosechado todos esos granos. Ahora bien, si ellos van a cosechar los granos antes de Pesach, en ese momento todavía no estaba permitido poder consumirlos, y ellos están manipulando granos prohibidos. Entonces los sabios tenían miedo que la persona venga a comer de ellos y estarían en una infracción de la Torá al consumir esos granos. Por eso los sabios no estaban de acuerdo con este procedimiento que ellos llevaban. Deberían esperar hasta luego del Korban HaOmer para poder ocuparse de esos granos. Así por lo menos es como estudió Rabbi Meir. Rabbi Yehudá Omer, Berazón Jajamim Ayosim. Rabbi Yehudá por su parte dijo: no señor, esto estaba autorizado y no sospechamos y no teníamos miedo que vengan a comer de esos granos. ¿Cómo es posible que no? Nosotros recién acabamos de explicar que Rabbi Yehudá mismo, él dijo que una vez que llegó el horario prohibido de consumo de los productos leudados, no hacemos la inspección por miedo a que lleguen a encontrar y vengan a comerlo. Y ahí Rabbi Yehudá nos está diciendo: no había ningún problema en cosechar las espigas, tratar los granos, hacer la harina, etc. Incluso en horario y fecha
prohibida antes de Pesaj y no tenemos miedo que vengan a comer. Entonces, Rabbi Yehuda sospecha que uno venga a comer del producto prohibido o no. Y lo que hagas Rabbi Yehuda y no decretó y no dudó Rabbi Yehuda para poder permitirlo. Dilma antes de mi camino quizá van a venir a comer de él. Amar Rabba, dijo Rabba, Shane Hadash, mitoch shelo hitartalo el ali de kituf u zahur. Contesta Rabba y dice, mire, si así dice Rabba, hay una diferencia. Es verdad, en una situación común tenemos miedo que la persona venga a comer del producto prohibido que él está manipulando. Pero allí, con respecto a la prohibición de Hadash, de la nueva cosecha, no tenemos ese inconveniente. ¿Por qué no? Dentro de la prohibición es no solamente prohibido el consumo, sino el versículo dice Reshit Ketzirechem. Tiene que ser lo primero que se va a cosechar, esos granos de cebada que se utilizan para la ofrenda del Omer. Previo a esos granos del Omer está prohibido cosechar cualquier otra espiga. Por lo tanto, cuando ellos tenían que ir a recolectarla, no podían cosecharla de manera habitual con la hoz. Debían ellos arrancarlas con las manos. El hecho de que ellos estaban tratando la cosecha de una manera anormal y atípica, en vez de con las herramientas, haciéndolo manualmente, eso mismo les servía como recordatorio y no iban a venir a consumirlo. En cambio aquí, cuando nosotros estamos hablando con respecto a la inspección del producto leudado en Pesaj, no hay nada que le haga recordar y por eso es que Rabbi Yehuda tiene miedo que la persona venga a consumir de él. Amarle a Abayé, le dijo a Abayé a Rabba, estoy de acuerdo con esa interpretación, pero es parcial. Tinah b'sha'at ketifah. Eso respondería en el momento que estamos nosotros recolectando los granos, que lo estamos recolectando de una manera anormal y por lo tanto él se va a recordar. Pero ahí no era solamente la recolección, ahí figuraba que luego los hacían también harina y hasta tostaban los granos. Y ahí, ¿qué tenían para recordarse? Es decir, en el momento mismo de la recolecta, no tengo miedo que vengan a agarrar alguno de esos granos frescos y blanditos de trigo que están tiernos, no tengo miedo, porque el hecho de que los está recolectando de manera normal lo vas a recordar. Pero luego, cuando ellos iban y molían los granos, o cuando ellos iban y los ponían a tostar, eso ya lo hacían de manera convencional y de la manera usual. ¿Por qué ahí no sospechamos que vengan a comerlo? Contesta el Talmud y dice, Tajiná be'arkadá, ma'ika de memar, perdón, Tajiná be'arkadá, en el momento de la molienda, en el momento que lo tenían que tamizar. Ma'ika de memar, ¿qué hay para explicar en esa situación? ¿Qué es lo que le iba a hacer recordar? La kashia. Dice el Talmud, eso no es un inconveniente. Tajiná berrahaya de yad. La molienda no la hacían tampoco, no tenían habilitado hacerlo de manera usual con los molinos de agua o de vientos que tenían. Debían hacerlo con un molino manual, cosa que no era lo usual, y también se iban a venir a recordar mientras estaban moliéndolo. Arcadá, benapá. Cuando tenían que tamizarlos, tampoco había inconveniente, porque nosotros les exigíamos que utilicen el tamizador al revés. Entonces, todo lo que ellos debían hacer, lo hacían de manera anormal. Y al hacerlo, al realizarlo de manera inusual, era suficiente recordatorio y no íbamos a sospechar que vengan a comer de ellos. En la Aditnan, siendo así, dice el Talmud, lo que figura ahí mismo en el tratado de Menahot, Kotrim Betashelahim Besheva Amakim, que sí está permitido cosechar de manera habitual aquellas espigas que se encuentran en tierras que están irrigadas artificialmente o incluso en plantaciones que tenemos nosotros en los valles. Aval, Logodshim, pero no les permitimos acopiar y acumular, hacer montículos con esas espigas. Así dice la Mishnah en el Tratado de Menahot. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Veo Kimna. Allí el Talmud explica sobre esta Mishnah que Rabbi Yehuda, que está hablando de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, como acabamos de explicar, él no sospecha que la persona va a venir a comer y consumir y que estaba habilitado que ellos preparen harina y granos
tostados para tener inmediatamente después de la ofrenda del Omer. Entonces, ¿qué pasa ahí? En esa situación, en primer lugar, lo que tenían permitido cosechar de manera habitual, eso es en base a una contradicción que se presenta en los versículos. De un versículo se ve que lo primero que hay que cosechar es la ofrenda del Omer, y por otro lado se ve que se podía cosechar previamente. El Talmud ahí nos explica que hay diferencia de aquellos granos de los cuales estaba permitido traer la ofrenda del Omer, no se puede cosechar, solo tiene que cosechar primero la ofrenda del Omer. Esto se basa en que no todos los granos estaban habilitados para ser utilizados para la ofrenda. Tenían que ser de la mejor calidad, de la mejor ubicación. Y por lo tanto, todos aquellos que necesitaban riego artificial o que crecían en valles no estaban aptos para ser utilizados para la ofrenda del Omer. Siendo que no son aptos, no están dentro de la restricción de no cosecharlos. Pueden ser cosechados incluso antes de la ofrenda del Omer. Pero cuando nosotros hablamos de los granos más óptimos, ahí es donde rige la prohibición de no poder cosecharlos previos a la ofrenda del Omer. Y ahí es cuando ellos debían arrancarlo manualmente. Ahora bien, esto es en lo que respecta a la prohibición de cosechar. Estos están permitidos cosechar y estos otros no, y deben ser arrancados manualmente. Pero con respecto a la prohibición del consumo, la prohibición del consumo es indistinta y de ningún grano se puede consumir previo a la ofrenda del Omer. Entonces aquí nos encontramos nuevamente con un inconveniente. Si bien está permitido cosechar esos granos, ¿por qué no sospechamos que va a venir a consumir de ellos? Mai y Kalememar. ¿Qué tenemos para explicar y decir en esa situación? Allí no los cosechaban anormalmente, inusualmente. Utilizaban el método convencional. ¿Y por qué no sospechamos que van a venir a comer? Vemos entonces que Rabbi Yehuda aparentemente no duda en que la persona venga a confundirse y a caer en una prohibición. Amar Abayé, si nos dice Abayé, tenemos que llegar a otra conclusión y otra determinación. Hadash Badil Minne, Hametz La Badil Minne. De la prohibición de Hadash, de la prohibición de los nuevos granos, la persona se mantiene apartada. Es decir, él ya está acostumbrado y durante todo el año está atento y se cuida de no consumir lo que pertenece y corresponde a la nueva producción. Él ya se mantiene a raya, se mantiene distante y está consciente de eso. Por lo tanto, no tenemos miedo que cuando vaya a cosechar él venga a consumir de ellos, porque él está atento a esa prohibición, ya que durante todo el año él la tiene presente y está cuidándose de ella. En cambio, cuando nosotros hablamos de consumir pan y productos leudados, el hombre no está acostumbrado. De hecho, al revés, durante todo el año es algo permitido y él durante todo el año lo consume y lo come normalmente. Entonces, al no estar uno atento a ese producto, a evitarlo y al limitarse a consumirlo porque normalmente sí lo tiene permitido, ahí es donde Rabbi Yehuda sospecha que pueda llegar a venir a consumirlo y por eso él no autoriza que se haga la inspección una vez que llegó la hora prohibida para el consumo. Así es entonces como Abayé explica. Amar Rabá, de Rabbi Yehuda Kashia, de Rabbaná la Kashia, dijo Rabá, muy bien. Vos presentaste una contradicción de Rabbi Yehuda a Rabbi Yehuda que aquí nos prohibió inspeccionar y buscar los productos leudados y allí él había permitido ocuparse de los granos nuevos. Es verdad, dimos una respuesta, pero ¿acaso la pregunta era solamente para Rabbi Yehuda? También tenemos contradicción en las palabras de Rabbi Meir, que es parte del grupo de los grandes sabios. En nuestra Mishnah, él estuvo dentro de los que autorizó a realizar la inspección del pan y de los productos leudados, incluso en horario prohibido, lo que indica que no tiene miedo a que la persona venga a comer. Y por otro lado, allí, con respecto al Hadash, a la prohibición de los granos nuevos, él dijo claramente, los sabios no estaban de acuerdo en esta práctica de ya tener los granos cosechados, molidos o tostados, porque tenemos miedo a que vengan a consumirlo. Entonces ahora también tenemos contradicción. Esto es lo que pregunta el Talmud. De Rabbanán a Rabbanán, la Kashia de los sabios a las palabras de esos mismos sabios en el otro tratado. ¿No tenemos una dificultad? ¿No tenemos acaso una contradicción también? Si así hay que agregar, hay que corregir, como dice el Baj,
Ella Amar Rabá, de Rabbi Yehuda, la Kashia. Sino, es verdad, contradicción de las palabras de Rabbi Yehuda con las otras, no tenemos inconveniente. Que de Shanena, como acabamos de explicar, del producto nuevo, la persona se mantiene atenta y se cuida durante todo el año, entonces no sospechamos. Del producto leudado, él no se cuida y tenemos miedo. De la parada, no me la Kashia. Pero tampoco la contradicción entre los sabios es real y no hay ningún inconveniente. La lógica que dicen esos es verdad. Normal, yo tengo miedo que la persona, si va a estar manipulando un producto prohibido, puede llegar a comerlo. No le voy a permitir. Y por eso allá no le permitimos manipular los granos de Hadash, los granos nuevos. Pero aquí no tengo ningún inconveniente. Si todo lo que él está haciendo ahora y se está ocupando es en encontrar ese producto para destruirlo y exterminarlo porque no lo quiere. Entonces, yo estoy buscando ese producto para destruirlo. ¿Voy a venir a consumirlo? Por eso, dicen aquí, no tenemos miedo que venga a comerlo, porque todo lo que él está buscando es justamente para exterminarlo. Rabba Amar, otra respuesta que dice el Talmud, Rabba Amar del Viudá la Kashia, Kemach Bekali Tenan. Rabba dice, no, esto no era problema. La contradicción aparente en las palabras de Rabbi Yehuda no son ninguna contradicción y no hay ningún problema. Allí habló de tener harina y granos tostados. La harina no es un producto que la persona la coma así como se encuentra. Y los granos tostados quedan duros y no son posible masticarlos normalmente. Entonces, ¿cómo tú sospechas que va a venir a comer cuando el producto que tiene acá no es un producto que se lo puede consumir? No se consume la harina en su estado puro y tampoco se consumen los granos de trigo que estaban tostados, que son duros y secos. Por eso es que la viuda permitía. Sin embargo, el Talmud nos dice, Bead Rabashé, Bedutai. Esta respuesta que dijo Rabashé es una invención y no es real. ¿Por qué no? Hatinach Mikalibaelach. Es verdad, está bien lo que él está planteando, una vez que ya lo tenemos hecho harina o una vez que lo tenemos hecho grano tostado. Meikarat Kalima y Kalebemar. Pero ¿cómo llegó a ser harina y cómo llegó a estar tostado? Previamente era un grano tierno. Y cuando era grano tierno, sí tenemos miedo a que la persona venga a consumirlo. Era usual consumirlo. Luego que lo puso en el horno, luego que lo molió, es verdad, no tengo miedo. Pero ¿cómo se llegó a esta situación? Hasta esa situación estaba el riesgo. ¿Y cómo permitieron? Tema de Kituf, que de Rabá. Y si vas a querer explicar, si tú vas a querer explicar que estaba permitido porque cuando lo recolectaban tenían que recolectarlo de manera normal e inusual y por eso va a estar recordándose. En la Makim, lo que preguntamos anteriormente, que sí estaba permitido cosechar comúnmente, si eran de campos que eran irrigados artificialmente o de valles que no son aptos para la ofrenda, y eso dijimos que estaba habilitado a cosechárselo normalmente. Veo Kimna que Viuda, y dijimos que eso era opinión de la Viuda. Ahí que tenemos para explicar, él lo va a cosechar habitualmente, con las herramientas, con la hoz, como corresponde, y lo va a tratar hasta transformarlo en harina, y hasta ese momento, ¿qué es lo que le va a hacer recordar? Que no puede consumirlo. En la Rabashé Bedutahi, sino a la fuerza, esa respuesta, esta última que quiso explicar Rabashé, que aquí no está la sospecha porque se trata de harina y de grano tostado, es una invención, pero que no es correcta y no la podemos tomar como una respuesta real. Por lo tanto, nos quedamos con la respuesta anterior, que la viuda sostiene la persona, si no está habituado a mantener distancia de ellos, como pasaba con los productos leudados, tenemos miedo que venga a consumirlos. Productos que normal la persona se mantiene alejados y distante de ellos porque están prohibidos durante todo el año, no tenemos miedo que la persona venga a consumirlos. A eso pregunta el Talmud. ¿Y acaso sobre aquellos productos que la persona no se mantiene a distancia de ellos, Rabbi Yehuda sí decreta y sí prohíbe manipularlos? Vean, tenemos una Mishnah en el tratado de Shabbat. ¿Cómo damos en conferencia el Besam y Manehem de Hashemen? No puede la persona tomar una cáscara de huevo, que ya está
vacía de su contenido, hacerle un pequeño orificio y luego llenarlo con aceite de oliva para preparar para las nerot, para las velas y el encendido, ¿sí?, de las original para el Shabbat. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ellos solían tener un recipiente, un nar, que no quiere decir una vela, sino quiere decir una lámpara, una especie de tetera, que la llenaban ellos con aceite y le colocaban una mecha. Ahora bien, eso tiene una capacidad limitada, y si una persona necesitaba que arda y encienda durante muchas horas, no le iba a ser suficiente. Entonces, ellos idearon otro sistema. Tomaban una cáscara de huevo u otro recipiente, le hacían un pequeño orificio por debajo y lo llenaban con aceite. Iba goteando de a poquitito por tener un orificio pequeño. Entonces, a medida que se iba consumiendo el aceite de la lámpara por la combustión, iba volviéndose a llenar de lo que goteaba de la cáscara de huevo o del recipiente que pusieron al lado, arriba de él, que vaya goteando. Entonces, este sistema es un sistema válido y no habría ningún problema por parte de lo que son las leyes de Shabbat de ejecutarlo y prepararlo con anterioridad y antelación al día de Shabbat. Pero nos dice aquí la Mishnah lo siguiente, que la persona no haga esto, ¿no? ¿Y cómo se puede pensar? Que no perfore la persona una cáscara de huevo, y que la llene luego con aceite, y tener una besada en él, que la ponga al lado y un poquito hacia arriba de la lámpara, para que ella vaya goteando sobre la lámpara. Incluso si está fabricada, como dijimos, en un recipiente de barro que queda muy aceitoso y da asco utilizar, causa repulsión utilizar el aceite que se encuentra dentro de él, igualmente no lo permitimos. ¿Por qué motivo no lo permitimos? Tenemos miedo que la persona venga a tomar de ese aceite que se encuentra en el recipiente aparte. ¿Qué quiere decir? De la misma lámpara, nosotros no tenemos miedo que la persona venga a agarrar una cucharita, tomar una cucharita y quitar aceite para poner en la ensalada para consumo. ¿Por qué no? Porque él ve que está aquí encendida la llama y sabe que quitar del aceite es considerado como apagar parte del fuego. Y eso es una prohibición de las 39 prohibiciones que hay en el día de Shabbat. Es considerado una melajá, una especie de labor exclusiva que no se puede realizar en el día de Shabbat. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en el recipiente apartado, que no tiene ahí una mecha encendida y no hay ninguna llama, entonces la persona puede no estar atenta y va a venir a tomar con una cucharita o en algún otro recipiente un poco de aceite de ahí. Y la realidad es que eso también se llama que él está apagando, hacer que están conectadas y parte de la combustión se realiza intencionalmente con el aceite que va goteando de ahí. También estaría prohibido quitar de ese aceite. Y como aquí él no ve ninguna llama, tenemos miedo que venga a consumirlo y por eso lo prohibieron. Esta es la opinión de los sabios. El Viudá Matir, el Viudá por su parte sí permite. ¿Y cómo es posible que el Viudá permita? Haré la persona de aquí que está acostumbrado durante todo el año a consumir aceite de oliva y no se mantiene distante de él. Entonces es perfectamente factible que venga ahora también a quitar de ese aceite para darle uso. Y sin embargo él permitió. Entonces no es real que solo lo que la persona se mantiene distante permiten y lo que no se mantiene distante prohibimos en una situación problemática. Aquí la situación es problemática, que puede incurrir en una falta severa y sin embargo le permitió, a pesar de que no se mantiene distante durante todo el año. Contesta el Talmud Mishum Jumra de Shabbat Mibdal Bedine. Al ser que estamos en el día de Shabbat, y el día de Shabbat es una prohibición muy grande, es un día muy especial, y la persona está atento en toda su conducta. La Biblia dice, no tenemos miedo y no sospechamos. En Shabbat, la persona está con todos sus sentidos alerta y es muy cuidadoso. Además, él sabe que la penalidad que hay por profanar el Shabbat es pena de muerte, es algo muy grave y severo. Entonces, la persona durante todo el Shabbat está atento y no sospechamos. Dice el Talmud, este nuevo concepto del Shabbat es un inconveniente para nosotros. Verrame de Shabbat de Shabbat. Si es así, tengo ahora una contradicción entre las leyes de Shabbat que acabas de exponerme, que es cuidadoso, con lo que vamos a estudiar ahora. De Tania, como tenemos
en una baraitá, en este artículo, en el Tratado de Shabbat, Hebel Deli, Shenifsal. Una persona tenía un balde con una soga que él lanzaba y bajaba hacia el aljibe para recolectar agua. Ahora en el día de Shabbat se le cortó la soga. Lo de Koshro no está permitido atarlo y hacer un nudo entre los dos extremos de la soga para poder seguir utilizándolo. Ese nudo va a quedar y quedará de por vida hasta que se gaste y no sirva más para ser utilizado. Eso se llama un kesher shel kayema, un nudo perdurable. Un nudo perdurable es otra de las 39 labores prohibidas en el día de Shabbat. El laonbo lo que debe hacer es formar un moño. Esto no va a quedar así, de por sí el moño no es un nudo, es una manera solamente de unir una parte con la otra, pero no están anudados. Eso no es una prohibición y eso sí le permitimos que él realice. Sin embargo, el Biudá Omer Korej Alá Funda o Pisquia. El Biudá dice, no señor, no le permito ni siquiera hacer un moño con los dos. ¿Sí? No se puede hacer un lazo con los dos extremos de la soga. ¿Qué es lo que vamos a permitir hacer? Le vamos a decir que él tome los dos extremos que estaban rotos, coloque uno al lado del otro y una vez que los tiene paralelamente uno con el otro, que los envuelva con una tela fuertemente, que dé muchas vueltas con una tela entre uno y otro y que los deje agarrados de esa manera, pero sin ningún nudo. Esto es lo que dice aquí, Korejala Fundá o Pisquia, que los envuelva con un cinturón de tela o con otro vendaje que utilizaban en las piernas, se vendaban las piernas con telas también, que tome de ellos y que mueva los dos trozos, los dos extremos, dijimos, de la cuerda para mantenerlos unidos, pero sin realizar ni un nudo ni tampoco un lazo, un moño. Siempre y cuando que no haga ningún moño. ¿Y cómo es? ¿Por qué él prohíbe? Él prohíbe porque si vamos a permitir hacer un moño, tengo miedo que venga a hacer un nudo. ¿Y por qué prohíbe? Acabamos de decir que de acuerdo a la Biblia, la persona en el día de Shabbat está atento y no se va a confundir. Él sabe que es muy severo. Y entonces tiene todos sus sentidos alerta. Porque aquí sospechamos que si vamos a permitirle formar un moño, va a venir también a realizar un nudo. Calle de la viuda, calle de Rabanán. Tengo inconveniente para los dos lados. La viuda con el mismo viuda, como dijimos recién, con respecto al nudo, él prohíbe y tiene miedo que si vamos a hacer un moño, vamos a hacer un nudo, incluso que es Shabbat. Y anteriormente él me dijo que en el día de Shabbat yo no tengo miedo que él venga a quitar del aceite y que venga a apagar. Entonces, ¿cómo funciona? Y por otro lado, también los sabios se contradicen. En el caso del aceite, ellos sí prohibieron, tienen miedo. Y con respecto aquí al nudo, ellos permitieron hacer un moño y no tuvieron miedo que hagan un nudo. Entonces se contradicen ambos en sus opiniones. Contesta el Talmud de la banana la Kashia. Miren, vamos a ocuparnos primero de las palabras de los sabios. No hay problema. Aceite. El aceite que se encuentra en la lámpara, el aceite que se encuentra en la cáscara de huevo o en el recipiente este externo, es exactamente el mismo. Si yo voy a permitir tomar de uno, va a venir a tomar del otro. Se van a confundir. Permite de acá, ¿qué diferencia? Este aceite, aquel aceite. Entonces, prohibieron. Pero cuando yo le estoy exigiendo hacer una acción distinta, yo acá le digo que él debe hacer un moño y no un nudo. Por hacer un moño no voy a realizar un nudo. Son dos conceptos distintos y son dos maneras completamente distintas. Entonces, al permitirle un moño, no tengo miedo que venga a hacer una acción distinta, que es hacer un nudo. En cambio, cuando nosotros hablamos de quitar aceite del recipiente, es exactamente lo mismo quitar aceite de un recipiente que del otro recipiente. Entonces es muy factible que se vengan a confundir y por eso los sabios prohibieron. De la viuda la Kashia. Ahora pasemos a la contradicción que había en las palabras de la viuda. Dice el Talmud tampoco es un inconveniente. Tamad de la viuda la mishum de gazar anivatu keshira.
ustedes han comprendido incorrectamente, dice el Talmud, porque él prohibía hacer un monio. No es porque el monio me va a llevar a la confusión y voy a llegar a hacer un nudo, que eso es lo que estaría prohibido. No, señor. El mismo monio, Rabbi Judá lo considera una labor prohibida. Tanto el nudo como el monio son labores prohibidas de acuerdo a Rabbi Judá por la Torá. En el Mishum de Casabar, Anivá Gufa Keshirai. No porque por monio voy a hacer, como dijimos, un nudo, sino el mismo monio es considerado un acto prohibido. Entonces, está perfecto. Rabbi Judá, en el día de Shabbat, él no tiene miedo que la persona venga a incurrir en una falta, porque una persona está atenta y no va a agarrar del aceite si no está permitido. Aquí lo que él prohibió es porque considera que eso mismo es una prohibición de la Torá. Por eso no puede hacer ni siquiera un moño, porque el moño mismo es prohibición de la Torá. Dice el Talmud, ¿verdad? Entonces quedó aparentemente bien comprendido la postura de Rabbi Judá. Pregunta ahora el Talmud, ¿verdad? Y tenemos también una contradicción en la palabra de los sabios. Está permitido atar un balde con una pisquilla, con un violín, pero no con una cuerda. Si vamos a colocar la cuerda, esta cuerda al anudarla va a quedar ahí de por vida, porque para eso está. Y un nudo de por vida, como dijimos anteriormente, es una prohibición de la Torá. En cambio, si yo lo ato con otro violín que tiene otra función y ahora momentáneamente lo utilizo para eso, va a estar permitido porque no va a quedar ahí. Y si es un nudo que es provisorio, no está dentro de la prohibición. Viuda Matir, Viuda Matir, y el Viuda sí permite utilizar bien este producto. Pregunta al Talmud, Hebel de Mai, ¿de qué clase de cuerda estamos hablando ahí que ellos prohibían y el Viuda permitía? Y además Hebel de Alma, si estamos hablando de una cuerda común y corriente usual, el Viuda Matir, el Viuda podría permitir utilizar una cuerda normal y hacer un nudo, que eso es el que ha llamado. Eso seguro es un nudo perdurable, como dijimos, de batalla telebatule. Seguro que lo va a dejar abandonado ahí y no lo va a quitar, porque para eso sirven las cuerdas. Nadie puede permitirlo. La pellita de Gardí, ¿no? A la fuerza tenemos que decir que son las cuerdas que utilizaban los tejedores y que él después la iba a tener que utilizar para su función original. De la altura para Hebel de Gardí a tu Hebel de Alma. Y sin embargo, los sabios prohibieron porque si vas a utilizar esta cuerda, tenemos miedo que venga a utilizar aquella otra. Es decir, esta cuerda en verdad pasaría de acuerdo a la ley, porque no quedaría fija. Pero si permito esta cuerda, tenemos miedo que vayan a utilizar la cuerda normal y ahí sí se va a prohibir. A tu Hebel de Alma. Entonces, ¿cómo es posible si nosotros estamos diciendo que los sabios, ¿sí?, no sostenían de esta manera? Dice nuevamente el Talmud, antes explicamos que ellos permitieron el moño y no teníamos miedo que vengan a hacer el nudo. Y dice, no, está correcto lo que están planteando. Una cuerda con otra cuerda sí se van a confundir. Es como aceite con aceite. Estamos hablando del mismo producto básicamente. Se confunde uno con el otro. Esta cuerda va a utilizar la otra cuerda también. Entonces está prohibido. En cambio, mezclarse un monio con un nudo, eso no se presta a confusión, son muy distintos y entonces los sabios no sospechan que la persona se venga a confundir y va a estar permitido. Por lo tanto, sintetizando saldría que las palabras de los sabios es, no sospechamos que la persona venga a cometer una prohibición. Solo cuando nosotros le permitimos algo que es similar a otra cosa prohibida, como por ejemplo el aceite de oliva, tomar del recipiente o del otro recipiente, o por ejemplo la cuerda, anudar esta cuerda, va a venir a anudar con la otra cuerda, porque estamos hablando de hacerlo con el mismo producto, solo que en estas situaciones prohibidas y esta permitida, se van a confundir y prohibieron. En cambio, la Rabbi Judá
no sostiene de esa manera, y él nos dice que en el día de Shabbat, en absoluto la persona se mantiene siempre a raya y está atento, y en lo que la persona durante el año suele mantenerse a distancia, tampoco tenemos miedo, y lo que es común y usual, ahí es donde sospechamos y prohibimos.